A grabar. Entonces, el día de ayer estamos viendo un poco lo que es cálculo de demanda. Habíamos hecho un pequeño ejercicio para hacer el cálculo de la demanda máxima diversificada, tanto para un circuito de iluminación y un circuito de toma, no de fuerza. Pero como sabemos, el cálculo de demanda nos sirve para conocer principalmente eh, cuál es el calibre o cómo seleccionar la cometida de mi vivienda. Entonces, si yo tengo varios circuitos en una vivienda, puedo tener un circuito de iluminación uno, 2, un circuito de toma. Yo lo que debo hacer para sacar primero la intensidad total, que las fórmulas que le voy a indicar, un momento para compartir. Ya, a ver, la fórmula de intensidad en base a la demanda máxima diversificada. Cargas especiales, bueno, esto ya vimos. Esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces, la que vamos a aplicar en nuestra vivienda está aquí. Para sistemas monofásicos, sea 120 o 240 voltios, 240 o 220 voltios. Esta fórmula de aquí. Pero si se dan cuenta, en esta fórmula solamente dice demanda máxima diversificada. En la vivienda sabemos que tenemos más de un circuito, es decir, podemos tener un circuito de iluminación uno, un circuito de iluminación 2, ¿sí? Circuito de iluminación uno, circuito de iluminación 2, eh, circuito de toma uno, circuito de toma 2. Entonces, lo que se hace primero es sacar la demanda máxima diversificada de cada uno de los circuitos, ¿no? De cada uno de los circuitos, tomando en cuenta el factor de simultaneidad, que ya vimos, ¿verdad? De cada uno de los circuitos y cada uno va a tener una demanda máxima diversificada. Luego de eso, todas las demandas máximas diversificadas se van a sumar. Es decir, demanda máxima diversificada uno más las 2 más las 3, etcétera. Dependiendo de la cantidad de circuitos que tengamos. Estoy sumando todos los valores de las demandas que estos están dados, no se olvide, en vatios, es potencia. Ahora, con el valor total, yo ese valor voy a multiplicarlo por el factor de simultaneidad entre circuitos. Ese es un valor fijo. Entonces, esta demanda máxima que está aquí, esta, va a ser igual a lo siguiente. Voy a colocarla acá abajo. Demanda máxima diversificada total, para diferenciarnos, es igual a la sumatoria de todas las demandas máximas diversificadas por 0.8, que es eh, el factor de simultaneidad o de demanda entre circuitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos circuitos, voy a colocarlo acá, circuito de iluminación, obtuve que la demanda máxima diversificada del circuito de iluminación es igual, voy a suponer, 1000 vatios, ¿no? ¿Sí? Y obtuve, tengo otro circuito también, demanda máxima diversificada para toma. Tengo 1000 vatios, ¿no? ¿Sí? Los encontré independientemente, ¿sí? Yo lo que hago es sumar esos dos valores. Entonces, la demanda máxima diversificada total va a ser igual a la suma de todas las demandas. 1000 vatios, eh, entre paréntesis, 1000 vatios más los 1000 vatios de la segunda, ¿no?
Toda esa sumatoria va a estar multiplicada por la constante del factor de simultaneidad, que es 0.8. Entonces, la demanda máxima diversificada total va a ser igual a los 2000 vatios por 0.8. Siempre es por 0.8 para encontrar la total. Y eso me va a salir que la demanda máxima diversificada total va a ser 1600 vatios. ¿Sí? Ese valor es el que voy a aplicar en mi fórmula que está indicada acá. Voy a eliminar esto. ¿Sí? Este valor es el que voy a aplicar acá. ¿Sí? Está en unidad vatio. Ya tengo la parte superior, la parte inferior también lo obtengo, debido a que, por ejemplo, 0.92 es una constante y este voltaje va a depender de mi alimentación. Puede ser 120 o 220 voltios. Por ejemplo, en este caso voy a aplicar que mi alimentación es 120 voltios, ¿no? Alimentación monofásica. Entonces, I va a ser igual a la demanda máxima diversificada, 1600 vatios, sobre 0.92, que multiplica a la alimentación que es 120 voltios, ¿sí? En la parte inferior. Tengo una constante que multiplica al voltaje de alimentación de mi vivienda. Por lo cual, y voy a desglosar la unidad 1600. Yo sé que vatio es voltio por amperio, ¿verdad? Voltio por amperio. Y abajo multiplico 0.92 por 120. 0.92 por 120. Eso me sale 110.4 voltios, ¿no? En la parte del numerador, el denominador. Elimino unidades iguales, voltios con voltios, yo sé que me va a quedar amperios. Es decir, la intensidad para este circuito va a ser 1600 dividido para 110.4. Me sale 14.49 amperios. Entonces, este valor que está aquí, que acabo de encontrar, es el que va a consumir o va a circular por mi acometida. Ahora, ¿yo qué haría con ese valor? ¿Cómo sé qué calibre voy a ocupar para mi acometida? ¿Quién me dice? A ver, ya tengo la intensidad. ¿Qué debo hacer? Para saber qué calibre o qué sección del conductor voy a colocarle en mi acometida. ¿Qué debo hacer o qué debo utilizar? Y no, ¿cómo es la pregunta? Disculpe. Ya saqué mi intensidad, ¿verdad? Yo con esta intensidad me voy a basar para hallar mi acometida, esta intensidad que está aquí. Y ahora, con esta intensidad, ¿qué hago para saber qué calibre o sección seleccionar para mi acometida? ¿Quién me dice? ¿Se acuerda de la tabla AWG, verdad? Sí. Entonces yo con este valor me voy a la tabla AWG, veo qué calibre soporta, tomando en cuenta no servir el 80%, ¿verdad? Me voy a la tabla y dependiendo el amperaje que soporta mi conductor, hago la selección para mi acometida, ¿no? Entonces, con este valor es que me sirve para irme a la tabla AWG y hacer la selección de mi conductor. En el caso de las acometidas, ¿sí? Ya anteriormente hemos hecho los cálculos, pero en los circuitos internos de las viviendas. Esta es la acometida de la que va a alimentar mi vivienda, mi tablero.
Ingeniero, Dígame. yo estaba buscando mis apuntes, pero era un cálculo que usted nos había indicado, pero eso era para sacar era la resistencia, no, algo así era. Pero para saber qué calibre vamos a necesitar el conductor, debemos como que se llama tener en claro la tabla, ¿no? Porque no Claro. hay un cálculo para saber cuál es el calibre que vamos a No, necesitar, dependiendo del amperaje. va a depender del amperaje, siempre va a depender del amperaje. Sí. Yo con el amperaje voy a la tabla y hago la selección de mi conductor. Si se dan cuenta, este cálculo es diferente al que hemos hecho para los circuitos de la vivienda. Porque este es netamente para la cometida, para esta parte de aquí. Miren. Si se dan cuenta, miren, eh, aquí está la parte que va a alimentar mi tablero. ¿Sí? Va a alimentar mi tablero. Entonces yo necesito saber qué calibre es este de aquí. Solamente es para cometida. Este aquí es aplicable, aunque ustedes como técnico tecnólogo no aplican, porque como decía el día de ayer, solamente trabajamos en la parte interna de las viviendas. Creo que es importante conocer de dónde se obtiene la cometida de las viviendas. ¿Sí? Entonces, en caso del sistema trifásico, para cometidas o alimentaciones por ejemplo, de motores, se aplica esta fórmula de acá. Y algo que me olvidaba, aquí no estoy tomando en cuenta las caídas de tensión o de voltaje. Porque la distancia entre las cometidas y los tableros de protección y distribución son cortas. Entonces, eh, la cometida es mínima, es despreciable. Disculpe, la caída es mínima. La caída de tensión es mínima, es despreciable. Entonces, no necesito aplicar lo que es caída de tensión. En el caso de motores, sí, porque existen motores que desde el tablero, el cuarto de mando hasta el motor, existe una distancia considerable, puede estar a 500 metros, 800 metros. Entonces, sí tengo que tomar en cuenta la caída existente por la distancia. En el caso de la vivienda, no. ¿Sí? Entonces, de esta forma debo hacer el cálculo para la cometida, ¿no? Entonces, ahorita no dispongo a la mano la tabla, pero con este valor pueden irse a la tabla y verificar cuál es el calibre necesario de mi vivienda. Así está. Entonces lo hago de esta forma. No se olviden sumar. Sumo todas las demandas máximas. O sea, saco independientemente cada una de las demandas máximas de diversificar, ¿no? Es decir, del circuito de iluminación tengo que sacar primero la potencia total o carga instalada. Sumo todas las potencias de ese circuito. Luego, ese valor lo multiplico por el factor de simultaneidad o demanda, dependiendo el área de la vivienda, la tabla explicada el día de ayer. Ya tengo la primera demanda máxima diversificada. De la misma forma con los demás circuitos. Si tengo circuitos especiales, también hago el cálculo independiente de la demanda máxima diversificada. Todos esos valores los sumo y los multiplico por esta constante o factor de simultaneidad, ¿sí? Que es 0.8. Ese valor me voy a la fórmula y lo divido para 0.92, que es una constante, por el valor del voltaje, que en este caso es 120 voltios, para poder hallar la intensidad del calibre de mi conductor. Entonces, de esta forma yo debo hacerlo. Ya si hay más ejercicio explicado acá adelante, no creo que no. No, no tengo más ejercicio. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que puedan practicar. Voy a colocarle la última diapositiva. Entonces, bien, tengo que basarme siempre en el área de mi vivienda. ¿Sí? Por ejemplo, yo voy a suponer que tengo una vivienda así, de la siguiente forma. La parte superior tiene un área de vivienda de 300 metros cuadrados. Y va a tener tres circuitos. Circuito 1 de iluminación,
que tiene los siguientes elementos. Dos LED de 60 vatios cada uno, 40 vatios. Dos fluorescentes. Ingeniero, Dígame, antes de arrancar a hacer como que se llama el ejercicio, es que tengo dos inquietudes, si me las puedes despejar, dígame. por favor. Sí, dígame. Ya, ese valor de 0.92 voltios, ¿de dónde lo tomamos en cuenta? A ver, no es 0.92 voltios, es 0.92 por el voltaje. Este es por el voltaje. Esta aquí es una constante. Ah, es constante 0.9. eso ahí. Y este es por el voltaje. En este caso el voltaje es 120 voltios. Entonces es Ya, y 0.92 por 120. esa era la tabla que decía ayer usted, que era menor dependiendo del No, área. no, 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 no. ¿No? Esto de aquí es una fórmula que no tiene que ver nada con la tabla. ¿Sí? No tiene nada que ver con la tabla. Este 0.92 no tiene nada que ver con la tabla. Este para cualquier tipo de circuito de demanda va a ser el mismo. Esto lo hago al finalizar cuando hallo la demanda total. Cuando sumo todas las demandas. Pero ese 0.92 es base, ese siempre se lo va a tomar en cuenta. Exacto. Siempre va a ser aplicable cuando haya la intensidad total. Esta intensidad es total. Siempre va a ser el mismo. Ya, ya, gracias. La otra era el 0.8. Ya, ese ¿Se 0.8, recuerda? sí. Ese 0.8 también es constante cuando haya la demanda máxima diversificada total, lo multiplico por 0.8. Es decir, cuando sume todos los valores de las demandas. Por ejemplo, aquí voy a aplicar tres circuitos. Circuito 1, circuito 2 y circuito 3. Hago los mismos pasos que hice el día de ayer, ¿no? Veo la tabla, los valores y saco la demanda de cada uno. Todas esas demandas las voy a sumar. Y esa sumatoria total lo voy a multiplicar por 0.8. Ese es el valor que va a estar aquí. Ese es el valor que va a estar aquí. Tengo que sumar primero todas las demandas para multiplicarlo por 0.8, que es el factor de simultaneidad entre circuitos, ¿no? Entonces tengo, aquí escribí mal. Dos fluorescentes, que está al lado. Dos fluorescentes de 40 vatios y dos incandescentes incandescentes. Cada uno tiene 100 vatios. Ese es mi primer circuito, ¿no? Voy a colocar tres circuitos. En mi segundo, ¿se acuerda que el día de ayer nos basábamos si no teníamos el valor de la potencia en los tomas, suponíamos que consumían 200 vatios? En este de acá sí voy a tener elementos, ¿no? Circuito 2 de tomas. Tengo aquí una TV de 300 vatios. Tengo un equipo de 150 vatios. Sí, tengo esos dos datos. Y tengo un tercer circuito, C3 de toma, que tiene una lacto de 300 vatios y eh, un ventilador de 300 vatios, ¿no? Tengo tres circuitos, ¿no? Entonces quiero que me encuentren cuál es la intensidad, ¿sí? ¿Cuál es la intensidad de mi acometida? ¿Cuál es esta intensidad? Entonces, ¿qué primero lo que tienen que hacer? ¿Quién me dice? Que le acabo de decir. ¿Qué deben hacer primero? A ver, Daisy, ¿qué deben hacer primero para hallar la intensidad?
¿Me escucha Dayeisi Guevara? ¿Dónde está? Se me fue Dayeisi. Borne, ¿qué debo hacer primero? Tengo que multiplicar todos los circuitos, ingeniero. Allá primero la carga instalada de cada uno de los circuitos, ya. Luego de eso, ¿qué hace? Ya. Verá, una vez ya encuentro como que seamos que haya multiplicado el circuito, de ahí tengo que dividir, pero por el, ¿cómo que estamos ahí? Por el 90, por el 0.92. No, a ver. Primero lo que voy a No. hacer, lo primero que voy a hacer es hallar primero en cada circuito la carga instalada, ¿sí? Carga instalada o potencia total, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarla acá abajo. En el circuito 1, circuito de iluminación 1. Voy a colocar carga instalada 1 del primer circuito. Debo multiplicar, en este caso, 2 focos LED por 40 vatios más 2 fluorescentes por 40 vatios más 2 incandescentes por 100 vatios, ¿no? Para allá la carga instalada, 2 por 40, 80 más 80 más 100. ¿Ya? Entonces, la carga instalada en el primer circuito es de 260 vatios, ¿verdad? Luego de eso, ¿qué hago en ese circuito? Reemplazo ahí el valor de la intensidad, pues. No, Arriba y divido para 0.92. no. Creo que estamos confundidos. No, ahí creo que ahí es que se multiplica, ingeniero, por el 0.8. No, a ver. Acuérdense lo que hicimos ayer. La demanda máxima diversificada por circuito, no la total. En este caso, para el circuito 1, va a ser igual a la carga instalada por el factor de simultaneidad, ¿verdad? En este caso, la carga instalada es de 260 vatios. ¿Y cuánto es el factor de simultaneidad? ¿Cuánto es el factor de simultaneidad? Ese es el 0.92. No, no mezclen lo que estamos viendo ahorita. A ver, están mezclando, o sea, no están tomando en cuenta lo de ayer. El factor simultaneidad va a depender para los circuitos independientes del área de mi vivienda. Entonces yo veo el área, son 300 metros cuadrados, y me voy a la tabla. Vayan a la tabla que les indiqué ayer. A ver, sea para vivienda de tanto a tanto, y circuito de iluminación, el factor de simultaneidad creo que era 0.7 o 0.5. Miren la tabla. Para vivienda de 300 metros cuadrados, en el circuito de iluminación, A ¿cuánto? ver, yo tengo la tabla, yo tengo la tabla, a ver, yo le ayudo. A ver, ¿cuánto es este? 300 metros cuadrados la vivienda, circuito de iluminación. ¿300 dice? Sí. Estamos hablando de circuito de iluminación, ¿ya no? Sí. Ya, el 0.55. Ya, entonces aquí es 0.55. Entonces multiplico eso. Ah, ya me estoy acordando. Sería 260 por 0.55, ¿no? Eso es 143 vatios. Esa es la demanda máxima diversificada en mi primer circuito. O sea, que tengo el primero, voy a colocarlo por aquí, ¿no? Entonces,
Demanda máxima diversificada en el primer circuito es de 143 vatios, ¿no? Tengo el primero. De la misma forma aplico los demás circuitos. ¿Sí? Aplico lo mismo. Voy para el circuito 2. Circuito, en este caso es toma, creo. Va a colocar el circuito 2. Entonces demanda, a ver. Carga instalada en el circuito 2, que es el toma, va a ser igual. Tiene una TV que es 300 vatios más un equipo de sonido 150 vatios. Entonces mi carga instalada va a ser de 450 vatios. ¿Ok? Voy a la demanda máxima diversificada en el circuito 2, que es igual la carga instalada por el factor de simultaneidad. Entonces va a ser 450 vatios y me voy de nuevo a la tabla. Veo para viviendas que se acerque ese valor de 300 metros cuadrados. ¿Cuál es el factor de simultaneidad para el caso de los tomas? Circuito de toma. Mire, Bone, ¿cuánto es el valor? Que se acerca a los 300 metros cuadrados. Sí, en la misma parte donde usted vio lo de la iluminación, al lado está el del toma. 0.40. Entonces aquí es 0.40. Entonces mi demanda máxima diversificada va a ser 450 por 0.40, 180 vatios. Entonces tengo mi demanda máxima diversificada 2. Demanda máxima diversificada 2, 180 vatios. De la misma forma aplico para el tercer y último circuito, ¿sí? Aplico lo mismo para el último circuito. Entonces voy a primero la carga instalada. Carga instalada en el circuito 3 va a ser igual una laptop y ¿qué más puse que no veo aquí? Y un ventilador, ¿no? 300 vatios. Entonces, mi carga instalada en ese circuito va a ser 600 vatios. Ahora la demanda máxima diversificada, circuito 3, va a ser igual a la carga instalada por el factor de simultaneidad. En este caso, el mismo valor era 0. ¿Cuánto me dijo? Bone, para los tomas. 0.40, ¿no? Ya, ok. Es el nuevo valor. Entonces, 240 vatios. 240 vatios. Sí. Ya, entonces va a ser 240 vatios para este circuito. Entonces, mi demanda máxima diversificada 3 va a ser 240 vatios. Ahora, lo que yo voy a hacer, lo que expliqué antes, voy a sumar todas las demandas máximas diversificadas. Demanda máxima diversificada total va a ser la 1 más la 2 más la 3, ¿verdad? De lo que he encontrado. Entonces va a ser 143 más 180 y más 240. Sumo todo eso. 143 más 180 más 240. Entonces va a salir 563 vatios. Ahora, este valor que acabo de hallar es el que lo multiplico por el 0.8. El total, 563 vatios por 0.8. Ese es constante para hallar ya el valor total. ¿Sí? Entonces, eso va a salir 450.4. Ese valor que está ahí es el total, el que va a aplicar la fórmula. Y voy a poner acá. Entonces, I va a ser igual a 450.4 dividido para 0.92. En este caso, mi circuito monofásico 120 por 120. Entonces, va a quedar y va a ser igual 450.4 dividido
Creo que abajo se queda 0. 110.4. ¿Sí? 110.4. Entonces mi intensidad para ese circuito va a ser dividido por 110.4. 4.07. Entonces, esta intensidad que está aquí es la intensidad que circula o soporta mi acometida. Yo con esto de aquí me voy a la tabla AWG y veo qué calibre soporta eso para hacer su selección. Entonces, esta es la forma de hacer o hallar tanto en la intensidad y con la intensidad puedo hallar mi calibre de conductor. Sí, creo que con el ejercicio está un poco más claro. Si hay preguntas las pueden hacer en este momento. Pregunta, ¿está claro? Sí, está claro, ingeniero. Estamos claros, ingeniero, estamos claros. Ok, entonces, la semana que viene vamos a seguir practicando un poco más de esto. Creo que quedan ciertas cosas pendientes. Y no se olviden que la semana que viene una exposición en instalaciones el día jueves, ¿sí? El día miércoles, la hora de instalaciones, vamos a practicar un poco más de ejercicio, ¿sí? Miércoles practicamos y el día jueves la exposición que ya está propuesta. Entonces, vamos a quedar hasta ahí y nos veríamos, los que ven máquinas, nos vemos el día lunes, los que ven instalaciones, nos vemos el día miércoles. Ok, ingeniero, gracias. Se bien.